Ah, Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Wesley Amador. Soy abogado especializado en Derecho Penal, junto a mi colega aquí, Ronald González, también abogado en Derecho Penal. Les damos la bienvenida a este webinar titulado Las falacias lógicas y su impacto en la práctica jurídica. El día de hoy abordaremos cómo los errores en argumentación, conocidos como falacias, pueden afectar lo que es el resultado de un caso ante los tribunales o en cualquier escenario legal. Asimismo, la importancia de evitarlas para asegurar una sólida defensa y un alegato persuasivo. En nuestra profesión, el uso de la lógica y la coherencia en los argumentos es fundamental como abogados para poder construir argumentos sólidos, así como evitar caer en trampas retóricas que puedan debilitar nuestra posición o, peor aún, que nos dejen vulnerables ante los ataques de la parte contraria. Hoy aprenderemos lo que es identificar estas falacias para mejorar nuestra capacidad argumentativa y protegernos ante estos razonamientos engañosos. Ronald. Es un honor estar aquí con todos ustedes. El estudio de las falacias no es simplemente un ejercicio académico, tiene implicaciones directas y prácticas en el derecho. En un juicio, las falacias pueden aparecer en los argumentos de la fiscalía, de la defensa o incluso de los testigos. Si no estamos preparados para reconocerlas, podríamos perder terreno en una negociación o, peor aún, en un litigio. Este seminario busca dotarlos de herramientas para que, en su ejercicio diario de la abogacía, no solo sean capaces de identificar estas falacias, sino que puedan desmantelarlas con precisión y eficacia. Es una habilidad crítica, especialmente cuando nuestros argumentos deben convencer no solo a un juez o un jurado, sino también a nuestros propios clientes. Correctamente. Entonces, vamos a comenzar. Eh, en este caso, vamos a hablar primeramente sobre la relevancia de las falacias en la abogacía. Las falacias lógicas, como hemos mencionado, son errores en el razonamiento que pueden desviar la lógica de un argumento. En la abogacía, esto es particularmente problemático, ya que nuestra capacidad para construir y defender un caso depende de la claridad y la precisión de nuestra argumentación. Las falacias se clasifican en diferentes categorías, como veremos a continuación, y cada una de ellas tiene el potencial de debilitar la lógica interna de un caso. En el derecho, argumentar mal no solo puede constar una victoria, sino también puede afectar nuestra credibilidad como profesionales. La habilidad de detectar falacias en un juicio es esencial para refutar los argumentos de la contraparte. Un error no detectado puede llevar a una decisión errónea. Así es, Wesley. Un ejemplo clásico en la abogacía es la falacia ad hominem, donde se ataca el carácter de una persona en lugar de refutar su argumento. Esto ocurre con frecuencia en juicios cuando se intenta desacreditar a un testigo o a la parte contraria, sugiriendo que su credibilidad está comprometida debido a su comportamiento o pasado, sin enfrentar directamente el contenido de su testimonio. En el ámbito jurídico, debemos estar muy atentos a este tipo de ataques, porque, aunque pueden parecer efectivos a corto plazo, no resuelven el fondo del problema y pueden llevar a decisiones injustas si no se identifican correctamente. Ahora vamos a estar hablando con respecto a tipos comunes de falacias en los tribunales y su impacto. En este caso, podemos ver que en el ámbito del derecho conocemos que la falacia ad populum, también conocida como apelación a la mayoría, es una falacia que asume que algo es verdadero simplemente porque muchas personas lo creen. En un juicio, esta falacia puede aparecer de parte de la parte contraria cuando intenta convencer al jurado que debe condenar a una persona solo porque la sociedad lo exige o porque es lo que la mayoría de la gente piensa. Sin embargo, sabemos perfectamente que en el derecho la opinión popular no determina la culpabilidad o la inocencia de una persona, sino las pruebas presentadas y los argumentos sólidos.
La ley debe estar por encima de las mayorías y debe basarse en principios racionales y no apelaciones emocionales o falacias. Otro tipo de falacia que aparece frecuentemente es la falacia de la falsa analogía. Esta ocurre cuando se comparan dos situaciones que, en realidad, no son comparables de manera relevante. Por ejemplo, cuando un abogado podría argumentar que en otros países con leyes similares, las sentencias han sido más duras, sin considerar las diferencias contextuales, legales o sociales, que hacen que la comparación sea inapropiada. Este tipo de falacia puede confundir a un jurado si no se refuta adecuadamente. También encontramos la falacia de petición de principio, donde el argumento asume como verdadera la conclusión que se pretende probar. Un abogado podría decir, sabemos que mi cliente es inocente porque siempre ha cumplido con la ley. Este razonamiento es circular, porque no se aporta ninguna prueba nueva que justifique la afirmación de inocencia. Simplemente se presupone. Correctamente. Hasta ahora hemos hablado de cómo las falacias pueden aparecer en los argumentos de la parte contraria, pero también es esencial que, como abogados, evitemos caer en estas trampas en nuestras propias argumentaciones. El uso de falacias puede socavar la credibilidad ante un tribunal y puede ser utilizado por la parte contraria para desacreditar nuestro caso. Un ejemplo es utilizar la falacia ad baculum, ¿verdad? En el cual es un recurso de amenaza en lugar de argumentos sólidos que pueden definitivamente botar nuestra credibilidad. En este tipo de falacias se intenta intimidar o forzar una decisión mediante amenazas veladas. En un tribunal, esto podría manifestarse como la advertencia implícita sobre las consecuencias sociales o económicas si no se toma una decisión específica. Sin embargo, esto no es un argumento válido en el derecho, ya que una decisión judicial debe basarse ante la ley y las pruebas, no en amenazas. De manera similar, la falacia, la pendiente resbaladiza, es otra que debemos evitar a toda costa. En esta falacia se argumenta que aceptar una pequeña premisa llevará inevitablemente a una cadena de consecuencias negativas. Por ejemplo, en un caso de derecho constitucional, podría argumentarse que permitir una pequeña limitación a la libertad de expresión llevará inevitablemente a una censura total del discurso público. Esta es una falacia, ya que cada caso debe evaluarse en sus propios méritos y las consecuencias no se desarrollan necesariamente de manera lineal o inevitable. Correctamente. Ahora vamos a estar viendo unos ejemplos prácticos sobre la situación. Eh, eh, Podemos entender que para comprender mejor cómo se manifiestan estas falacias en el día a día de un abogado, imaginemos una situación en la que un abogado defensor utiliza la falacia del falso dilema, ¿no? Sugiriendo que el jurado solo tiene dos opciones: absolver completamente a su cliente o condenarlo como un criminal despiadado. Sabemos que en la práctica legal existen muchas más opciones, como una condena con circunstancias atenuantes o la posibilidad de culpabilidad por un delito menor. Este tipo de falacia reduce las opciones de manera artificial y puede confundir al jurado. La forma correcta de responder a esto es destacar ante el tribunal que el caso presenta una gama más amplia de posibilidades que los recursos que se están presentando por la defensa. Otro ejemplo común es el uso de la falacia ad ignorantia o apelación a la ignorancia. En esta falacia se argumenta que algo debe ser verdadero porque no se ha demostrado lo contrario. Un fiscal podría decir, no se ha probado que el acusado sea inocente, por lo tanto debe ser culpable. Este es un error fundamental en el derecho penal,
donde la carga de la prueba recae en la fiscalía y no es el acusado quien debe demostrar su inocencia. Para contrarrestar esta falacia, simplemente debemos recordar al tribunal que, según los principios fundamentales de la justicia, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y la falta de evidencia de inocencia no constituye una prueba de culpabilidad. Correctamente. Entonces, en esta parte, antes de saltar a las conclusiones y cerrar, vamos a tratar de contestar algunas preguntas que tenga el público. Samarita, no sé si tiene alguna duda. Oli, de hecho tengo dos preguntas que me gustaría que me respondieran. La Sí, adelante. primera es, ¿cómo podemos identificar de manera eficiente una falacia durante un juicio? Por ejemplo, cuando estamos bajo presión. Correctamente. Identificar una falacia bajo presión requiere entrenamiento y práctica, sinceramente. Una buena estrategia es concentrarse en la estructura del argumento de la contraparte. Preguntarse, ¿las primicias realmente apoyan a la conclusión? Si nota que el razonamiento parece desviarse de la primicia con algo irrelevante, o si la conclusión que llega sinceramente no se siente lógica, o es probable de que estén frente a una falacia. Muy, muy probable que estén ahí. Mantener la calma, concentrarse en los elementos lógicos de un discurso es la clave. Otra técnica útil, por cierto, es enfocarse en las pruebas. Si la contraparte no está aportando evidencia suficiente para respaldar sus afirmaciones, o si sus pruebas parecen desconectadas del punto principal, es probable que estén utilizando una falacia, como la petición de principio o la afirmación gratuita. Debe ser, claramente. Sí, Entonces, gracias. no sé si tiene otra duda. Tengo otra pregunta. Sí. ¿Es recomendable señalar explícitamente que el otro abogado está usando una falacia? Ronald. Sí, no siempre es recomendable señalar directamente que la otra parte está utilizando una falacia, ya que podría parecer confrontacional o incluso despectivo. En lugar de eso, lo mejor es exponer el error de manera sutil, mostrando que el argumento carece de fundamento sólido. Por ejemplo, podrías decir, el argumento presentado no parece estar respaldado por la evidencia, en lugar de decir que es una falacia ad populum. También es fundamental que siempre mantengamos un tono respetuoso y profesional, además de señalar el error. Lógicamente, también tenemos que fundamentarnos que lo que va a hacer el juez o el jurado, una vez de que se den cuenta de que la falacia no tiene sentido. Entonces, no hay necesidad de atacar directamente a la parte contraria. No sé si alguien más tiene otra duda. Carlita. Ok. Bueno, entonces yo creo que con eso podemos saltar a lo que son las conclusiones, compañero Ronald. Eh, Como hemos visto el día de hoy, las falacias no solo son un tema teórico, sino que en realidad en la práctica de la abogacía y ya sea en los tribunales, las negociaciones, las discusiones legales, los abogados siempre debemos mantenernos atentos a identificar estos errores lógicos y evitar caer en ellos. Otra cosa importante, la habilidad para detectar y desmantelar falacias no solo mejora nuestra capacidad argumentativa, sino que también nos convierte en defensores más efectivos de la justicia. Al construir argumentos basados en la lógica y las pruebas, aseguramos que nuestras posiciones sean fuertes y convincentes, sin dejar espacio para el engaño o la manipulación. Ok, entonces, esperamos de que este webinar haya sido útil para comprender la importancia de las falacias en la práctica jurídica. Sin más que agregar, muchas gracias por su atención. Les deseamos un éxito en la aplicación de estas herramientas en sus respectivas áreas del derecho. Si tienen alguna pregunta, estaremos encantados de responder. Si no, pues
yo creo que podemos dar este seminario, este webinario por concluido. No sé Yo si tengo una tiene- pregunta. Carlita. Sí, yo tengo una pregunta. Es que, ¿cómo podríamos evitar caer nosotros mismos en la falacia al argumentar en un juicio? Claramente. Bueno, para evitar caer en falacias es esencial construir argumentos basados en evidencia sólida y en el razonamiento claro. Evite basarse en suposiciones, generalizaciones, que es esencial que nos enfoquemos. Cada afirmación debe estar respaldada por pruebas verificables y debe tener una lógica que fluya constantemente hacia una conclusión. Una buena práctica es revisar previamente tus argumentos desde la perspectiva crítica, preguntándote, ¿hay algún paso en mi razonamiento que no esté justificado? Muy buena pregunta, por cierto. También es útil estudiar las falacias comunes y estar consciente de ellas durante la preparación de los casos. Si sospechas que un argumento puede ser falaz, revísalo y fortalece las premisas con más evidencia. De este modo, evitas que tu contraparte pueda desmantelarlo fácilmente. No sé si tiene otra duda, doctor. Mm, sí, tenía otra, de hecho, que es que cómo podemos desmantelar una falacia en el argumento de la contraparte sin parecer extremadamente agresivo o despectivo. Bueno, lo ideal es no centrarse en la falacia como tal, sino en las deficiencias del argumento. Si la otra parte ha utilizado una falacia ad hominem, por ejemplo, en lugar de señalar directamente que están atacando a la persona y no al argumento, podemos simplemente recalcar que el punto central no ha sido abordado. Puedes decir, el ataque a mi cliente no cambia los hechos probados que demuestran su inocencia. Ciertamente. Otra técnica es usar preguntas retóricas para guiar al juez o al jurado a reconocer que estamos delante de una falacia. Ellos lo van a entender por sí mismos y pueden llegar a sus propias conclusiones. Por ejemplo, si detectas una falsa analogía, podrías decir, ¿es realmente comparable la situación que menciona la parte contraria con los hechos de este caso? Y luego ofrecer razones por la cual no lo es. ¿Verdad? De ahí, más que todo, depende del tipo de situación en el que nos veamos envueltos. No sé si tienen alguna otra duda o ya podemos dar por concluido la sesión del día de hoy. Esas eran las únicas dudas que tenía yo. Muchísimas gracias. A usted. Gracias a usted por asistir. Bueno, entonces con eso concluiríamos el seminario del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por atendernos y espero que se repita, que vengan, que no les dé pena, ¿verdad, Ronald? Claro. Los esperamos para otro webinario. Adiós.